Hola y bienvenidas a otro nuevo videotip de la Escuela de Ingeniería y Construcción. Recordad que la escuela os ofrece cursos virtuales con los que poder capacitaros en las áreas de ingeniería, arquitectura, construcción y diseño, apoyándoos en el crecimiento profesional en vuestras carreras. Soy David Hernández, ingeniero civil con más de 20 años de experiencia en 3 continentes. Si os gusta nuestro contenido, recordad dar like y suscribiros al canal. Dejadme saber vuestro parecer en los comentarios. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la lectura de planos. Os recordamos que en la Escuela de Ingeniería y Construcción disponemos de un curso mucho más completo acerca de este tema, de lectura de planos, para todos aquellos que queréis iniciaros, así como para todos aquellos, ya seáis ingenieros, arquitectos o no, pero que estéis relacionados en algún modo con la construcción y deseéis ampliar un poco el conocimiento acerca de cómo leer e interpretar los planos arquitectónicos en edificación propia. Antes de ello, quiero hacer un hincapié, un inciso, porque hemos recibido muchas comunicaciones de vosotros, de alumnos, que nos solicitáis si podemos pasaros los programas que os impartimos curso, los que damos las clases, ya sean AutoCAD, Revit, Presto, Project, el paquete Office. Mira, a este punto quiero aclararos que la escuela no participa de modo alguno y no colabora con una labor que infrinja lo que es la normativa, en actos de piratería, de software ilegal y demás. Nosotros recomendamos siempre descargar las versiones de prueba desde la página oficial del distribuidor, sea Autodesk o Microsoft. ¿Por qué? Sabemos que existen personas de bajo criterio que se dedican a vender cursos en los cuales también entregan de forma gratuita o dentro de lo que es el precio pactado el software pirateado. Nosotros no compartimos esa forma. Nosotros no estamos a favor de ningún tipo de piratería, somos una escuela profesional, una escuela que lo que trata es de fomentar el conocimiento, de lo que trata es fomentar precisamente esa capacitación profesional de todos vosotros, como los profesionales que sois, y de igual modo que como profesionales no nos gusta que entre ningún tipo de intruso y haga un trabajo sin tener el título que lo reglamente, ya sea ingeniero, arquitecto, plomero, electricista y demás, pues tenéis que entendernos y también saber que no es apropiado tratar de coger y piratear un software que lleva una inteligencia detrás, lleva un procedimiento, lleva un esfuerzo, lleva una inversión económica, lleva un montón de profesionales que lo que tratan es de darnos las herramientas para que podamos hacer nuestro trabajo con mayor fluidez y más comodidad. Cualquier acto de piratería está precisamente contraviniendo toda esta labor. Por eso la Escuela de Ingeniería y Construcción nunca envía ningún tipo de programa ni software y siempre os vamos a recomendar descargar lo que es la versión gratuita, la versión de estudiante, que es perfectamente hábil a los propósitos de la escuela y para vosotros mismos, que estéis haciendo los cursos, para poder llegar a realizar las prácticas que os proponemos. Hecho este inciso, vamos a comentar el día de hoy acerca de la lectura e interpretación de planos. Muchos de vosotros habéis adquirido el curso ya. Esto es un breve taller, una breve introducción. El curso comprende mucho más, pero aquí queremos dar un pequeño avance en sí de qué consiste este curso de lectura e interpretación de planos. Si bien generalmente vamos a dar una pequeña revisión de todo tipo de planos, nosotros, por lo propio del gremio nuestro, vamos a hacer más hincapié, vamos a tratar de darle más énfasis a la parte de edificación y obra civil, parte de arquitectura también, obviando un poco más lo que es la parte de diseño industrial, piezas y demás. Como digo, vamos a tratarlas aquí de forma muy somera, para que tengáis simplemente las nociones, pero en sí el enfoque del curso está más orientado hacia la edificación. Y dicho esto, pues nos ponemos manos a la obra. En primer lugar, ¿qué es un plano? ¿Qué es lo que entendemos por un plano? Bueno, los planos son una representación gráfica y exhaustiva de los elementos que plantea un proyecto de edificación. Estos planos, que es un diseño técnico, un dibujo, ¿sí?,
deben de contener toda la geometría plana y volumétrica de los elementos que tenemos proyectados de forma que defina completamente todos ellos en 3 dimensiones. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que tratamos de hacer es plasmar sobre un plano, una superficie plana, una volumetría, en forma que podamos tener acceso tanto a lo que son los detalles constructivos, las elevaciones, las secciones, como lo que serían detalles de planta, unas vistas aéreas. Imaginar que cortamos lo que es la edificación en rodajas, en sus secciones, y vamos, digamos, ampliando, visualizando desde la capa más inferior hasta la capa más superior. Estos planos deben demostrar unas medidas, unas dimensiones llamadas cotas. Estas son dimensiones lineales de las superficies y volumétricas, las dimensiones volumétricas de todos los componentes y de todas las acciones que conforman los trabajos que debemos realizar para poder ejecutar el proyecto. Este conjunto de dibujo y de acotación de medidas, de detalles, de elaboración de detalles, es lo que comúnmente conocemos como dibujo técnico. Como un dibujo es un conjunto de instrucciones que tiene que completar y cumplir el operario final, la persona que está encargada de ejecutar en sí cada una de las actividades, debe de reunir una serie de condiciones. Y estas son: que sea claro, que la información expuesta sea correcta, que sea exacto y que esté completo. Es decir, no puede dar lugar a ninguna falta de información. Es un documento informativo para poder ejecutar una idea y plasmarla en 3 dimensiones en la realidad. Como os decía antes, no son intrínsecos y específicos de la arquitectura y la edificación, sino que engloba otra serie de ingenierías, pero aquí vamos a hacer más hincapié en la parte de edificación. Son hábiles también para la rama de la industria, y así tenemos el dibujo mecánico, vemos arquitectónico, estructural, eléctrico y sanitario. Lo básico es que entendáis que el dibujo técnico, el plano en sí, es más ni menos que una representación gráfica de algo real, o más bien de algo que se va a convertir en realidad. Ahí podéis ver una pequeña imagen de lo que sería un plano de planta con sus diferentes acotaciones. También podéis ver en los márgenes la leyenda y el cajetín, que hablaremos un poquito más en detalle ahora más adelante. El objetivo de un plano, el propósito final, es analizar las técnicas contemplando las normas establecidas y los símbolos, de forma que podamos interpretar estos, así como los códigos de las normas para la lectura y la interpretación correcta de los planos para poder llevarlos a ejecución. El dibujo técnico no es otra cosa que un lenguaje universal que se encuentra establecido por las normas, unas normas generales que nos permiten estandarizar en todos los países, en todos los lugares, unas formas concretas de planteamiento, de proyección, para poder llevarlo a efecto. Por ello, un dibujo técnico tiene que tener exactitud, limpieza y ser lo bastante ágil y rápido en su ejecución como para que nos dé el máximo nivel de detalles, pero sin sobrecargar lo que es el dibujo en sí. Así, en dibujo técnico, un plano no es otra cosa que una representación exacta de la estructura, de una pieza o de un elemento constructivo. Podemos dividir los planos. Ya aquí vamos a hacer un poquito más de embudo, nos vamos a ir un poquito más a la edificación, y así vamos a poder dividir los planos en la siguiente división. En primer lugar, estructurales, que incluye la parte de cimentación; arquitectónicos, con sus distribuciones en planta, acotadas y amuebladas; cortes, secciones y elevaciones, tanto longitudinales como transversales. Van a ser planos que nos van a aportar detalles en la altura, que nos van a ser muy útiles a la hora de ejecutar el proyecto. Tenemos también planos de detalle, tanto de exteriores, de las estructuras, de instalaciones, de acabado, mobiliario, accesorios, paisajismo incluso. Y tenemos otros tipos de planos también muy importantes, como son el de instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias y MEP, y el de acabados, tanto exteriores como interiores. Este último de acabados es el que va a estar prácticamente ligado
a la memoria de calidades que tenga el proyecto, que es el que nos va a medir los alcances y es el que va a estar intrínsecamente ligado al presupuesto. Por tanto, es un documento este último también muy importante que no podemos objetar en ningún momento. Debemos de ser muy cuidadosos con él porque cualquier desviación que tengamos en este, por más que los otros planos los hayamos llevado a cabalidad, si nos desviamos en este vamos a producir una desviación muy considerable en el alcance del presupuesto y del proyecto en sí. Ahora bien, hemos hablado de que el dibujo técnico normaliza. ¿Qué es normalizar? ¿Qué entendemos por normalizar? Bueno, pues esto es el proceso a través del cual se encarga de simplificar, unificar y especificar el proceso de fabricación o de producción o de ejecución del proyecto, desechando a su vez los pasos que no son útiles ni prácticos. Unifica definiendo medidas que favorecen la intercambiabilidad, especifica materias, productos y semiproductos, así como terminaciones y acabados, materiales, de forma que evitemos posibles errores a la hora de identificarlos y más aún a la hora de efectuarlos y darlos efecto en obra. Ahí en colores veis una gráfica de lo que son los distintos formatos según la norma alemana DIN. Ya todos habéis escuchado hablar de ella. El formato DIN A es el que define, digamos, las dimensiones de planos más extendidas dentro de la industria. Y así, la norma DIN A comienza con el formato A0, que es el mayor de todos, que tiene un tamaño prácticamente de 1 metro cuadrado. A partir de ahí, la 1 es la mitad de la 0, la 2 es la mitad de la 1 y se va dividiendo a la mitad de la anterior. Es muy sencillo, una vez que cogéis el truco, ver las dimensiones, os vayáis familiarizando con las dimensiones que vienen dadas normalmente en milímetros, a veces vienen en pulgadas también, sobre todo por la área de Latinoamérica y Estados Unidos. En Europa es más común verlo en milímetros también, e incluso también aquí en la zona de Latinoamérica, dependiendo de qué tipo de detalles, si son de ebanistería o son de aluminio, también en ocasiones se puede interpretar en pie cuadrado, en milímetro, en pulgadas, dependiendo en sí de la actividad. Debemos hablar también del formato. ¿Qué es el formato? Bueno, el formato es la hoja de papel en la que vamos a plasmar nuestro dibujo, nuestro plano, cuya forma y dimensiones en milímetros, pulgadas están normalizados. En este formato, la posición y las dimensiones normalizadas deben de ir ligadas a la lámina de papel que hemos visto anteriormente. Todo dibujo técnico va a ser representado siempre en un formato normalizado para luego archivarse. Se puede utilizar tanto vertical como apaisado. Dependencia, claro está, de las escalas, que veremos un poquito más adelante de qué se trata, y el tipo de detalle que estemos visualizando, de forma que el plano quede simplificado, podamos tener en una sola vista prácticamente tanto detalles como lo que son plantas, en algún caso, y tengamos toda la información a mano. Como decía, las normas DIN y las ASME son las más comunes, tanto aquí en Latinoamérica como en Europa. Esta elaboración de planos está regida por parámetros que permiten una organización de forma que sea legible y que sea entendida e interpretada por cualquier profesional. Esto significa que no importa si comienza la misma persona y termina la misma que empezó el proyecto, cualquier persona que intervenga en él debe estar capacitada para poder interpretarlo, y eso se facilita estandarizando, dando formato y normalizando una serie de simbologías y una serie de dimensionamientos en sí de los planos. De otra forma, imaginaos que sería un completo desastre. Para ello utilizamos una serie de parámetros. Por ejemplo, la ubicación de la rotulación. El rótulo, por regla general, lo ubicamos en el extremo inferior derecho o en el lateral derecho. Esa es la forma más común. Vais a ver que tiene su importancia también, porque a la hora de doblar el plano, que también lleva un proceso, cuando lo tengamos plegado, para hacer más fácil el transporte y la obra y manejarlo in situ, nos va a permitir ver qué es lo que incluye ese plano. Si lo doblamos de cualquier forma, no vamos a conocer si son arquitectónicos, si no son estructurales. Digo, sí vamos a conocerlo cuando tengamos ya la experiencia, la pericia de una parte, pero lo común es que por norma deben de ir doblados de forma que se vean datos como, por
proyecto, la ubicación, el emplazamiento, el número de la licencia, el arquitecto, el ingeniero o ingenieros que intervienen y otra serie de datos que veremos un poquito más adelante. Otro de los parámetros utilizados es el formato de los planos, en el cual vamos a emplear las medidas necesarias según los requerimientos. Esto significa que un plano master plan, un plano de situación, de emplazamiento, siempre va a tener un formato mayor que un plano de planta, por ejemplo, o un plano de una planta particular de un apartamento en lugar del edificio completo. Esto siempre para facilitarnos lo que es el manejo y maniobrabilidad de los planos en obra, cuando tengamos que llevarlos, para poder cotejar lo realizado in situ con lo que contempla el proyecto. Como decía, la rotulación contiene el nombre del dibujo, fecha de ejecución y otros datos técnicos que lo van a identificar y lo van a discriminar respecto de otros planos. El otro parámetro son las vistas. Todos los planos contienen 6 vistas que pueden proyectarse. Esto es lo que nos va a dar, digamos, la vista tridimensional cúbica, de ahí las 6 caras. No significa que sea necesario dibujarlas todas ellas, ya que unas van a poseer los mismos detalles o similares que la otra vista, pero en algunas ocasiones quizás sí que lo sea necesario, como por ejemplo en detalles de baños, donde hay baños quizás con 2 accesos, que tengamos ventana o no, que tengamos nichos formados, que tengamos área de ducha, que tengamos una disposición específica de revestimiento cerámico. En fin, esto va a depender un poquito de lo que nos va a representar cada plano, y el técnico debe estar cualificado y habilitado y capacitado para poder discriminarlo y saber cuándo debe realizar uno y cuándo debe realizar otro. Ahora vamos a hablar de las líneas dentro del plano. En el dibujo técnico empleamos diferentes tipos de líneas de acuerdo al propósito. Cada una de ellas tiene su razón y su significado, y de igual forma está establecida esta por un reglamento de dibujo técnico, de forma que sean de fácil y universal comprensión para todo ingeniero, arquitecto o profesional. Normalmente se califican por su grosor y uso, y se dividen en gruesas, medias y finas según lo que queremos representar, ya sean secciones, ya sean vistas en planta o ya sean proyecciones. Las normas industriales y otros organismos internacionales han considerado necesario normalizar los diferentes tipos de línea, de forma que así logramos que la comunicación sea más fluida, más directa, más precisa y que la comprensión del dibujo técnico sea más amplia por todos los integrantes del proyecto. Si cada uno hiciéramos lo que nos diera la gana, imaginaos que tremendo desastre podríamos llegar a hacer en hora obra cuando dijéramos, no, es que yo quisiera representar esta particularidad y lo hacemos con otra serie de grosor y otra serie de líneas. Sería un completo desastre y la persona finalmente que interpreta el plano en obra pues no sabría cómo efectuar. Las vistas en un plano normalmente se hacen en base a 3 pistas de proyección, a saber, el plano horizontal, el vertical y el perfil. Para poder elaborar estos planos recurrimos a escalas de medidas, y estas no es otra cosa que unas indicaciones de las proporciones equivalentes a las medidas de lo representado en el plano contra el tamaño real. Esta escala la indicamos por medio de una razón compuesta por 2 números. La primera cifra se refiere al plano dibujado y la segunda a las medidas en la realidad. Las escalas podemos utilizarlas ya sean para reducir o para ampliar. En ese caso se denotarían así: ampliación la representaríamos 2.1, donde el primer número indica el aumento en la medida del plano y el segundo el número, la medida real del plano. La reducción es a la inversa, tendríamos 1, por ejemplo, 2.5, 1.5, donde el primer número indica que la medida es 1/5 del tamaño real. Si veis, si tomáis una cinta métrica cualquiera, vais a ver que tiene una división por un lado en centímetros y por otra en pulgadas, de forma que podamos facilitar así lo que es la medición in situ. Ya entrando un poquito más en detalle en cuanto al grosor de las líneas, vamos a ver que las gruesas son las que definen en sí el cuerpo del dibujo y normalmente tienen 0,8 milímetros de espesor. Definen el contorno, el plano de corte y la rotura. El contorno se utiliza precisamente para eso, para contornos y aristas visibles de objetos, y en otra serie de planos también para las limitaciones de rosca, siempre teniendo en cuenta las normas ISO. Los planos de corte expresan la situación del objeto o del área que tengamos que representar en el plano del corte en sí.
Poseen una flecha en cada extremo indicando la dirección de la vista. Estos son también conocidos como planos de sección. La rotura se utiliza más para tema de piezas y representa en piezas largas el corte transversal o en la menor dimensión de la pieza. Las líneas medias suelen ser la mitad de las gruesas, 0,4 milímetros, representan contornos ocultos y posiciones extremas y otras formas primitivas. Indican aristas en detalles no visibles y, por ejemplo, en piezas en cuanto a las roscas. Y en posiciones extremas, tal como el nombre lo indica, se utilizan para indicar formas primitivas extremas, secciones, cortes y vistas inclinadas. En cuanto a las líneas finas, siempre están por debajo de 0,4 milímetros, normalmente son 0,2 milímetros, veis que van dividiéndose justamente consecutivamente, representan contornos ocultos, proyecciones, posiciones extremas, auxiliares de cotas a la hora de medir también, dimensiones, ejes, ya sean de elementos constructivos, estructurales, de indentaciones o incluso elementos de rotura. Otros detalles que empleamos aparte de las líneas en planos para poder identificar los elementos en sí, sobre todo en detalles, y también muy empleado en secciones o en vistas de arquitectura, de arquitectura de planta, es el rayado, sombreado o hatch en inglés, que simplemente lo que hacemos es utilizarlo para resaltar las secciones de los cortes o las vistas en planta de los distintos revestimientos cerámicos, o el alzado también en ocasiones. La línea utilizada para ello debe ser siempre continua, fina, y se ha de formar con los ejes o líneas principales del contorno de la sección en un ángulo muy acusado, normalmente a 45 grados. Esa es la forma habitual. Pero sobre esto, digamos que también se establece a criterio en sí del proyecto. Cada proyecto tiene su propia, una cierta libertad para poder manejarlo. Y como os decía antes, ya que no todos los planos son de edificación, aunque si aquí en la Escuela de Ingeniería y Construcción hacemos especial énfasis en él como nuestro propio gremio, también tenemos que decir que las diferentes secciones de corte para piezas se van a rayar de forma idéntica, de forma que podamos identificarlas de mejor forma. Así, el rayado de piezas diferentes yuxtapuestas o unidad se orientará de manera diferente. En la figura A, podéis ver que el intervalo de las líneas del rayado se escoge en función del tamaño de la superficie a rayar, recomendando un espaciamiento mínimo de 0,7 milímetros. Veis que aquí ya el espaciamiento cambia con respecto a los de edificación. Como digo, cada una de las interpretaciones y de las disciplinas lleva su propio manejo de espaciamientos, grosores de línea y demás. Para superficies grandes, podemos ver en la figura B, el rayado se puede reducir a una zona rayada que sigue el interior del contorno, de forma que lo distingamos de la exterior. No vamos a hacer mucho más hincapié en esta parte, como os digo, nosotros nos orientamos más en la escuela a la parte de edificación, por lo cual nos vamos a ceñir a esa tipología de planos. Aquí vais a ver en la figura, digamos ya lo que es la representación de las 6 caras, la representación tridimensional cúbica. Si bien aparece una pieza, también veis el contorno de una volumetría que bien puede representar un espacio habitacional. Esto es lo que se llama el cubo de proyecciones, donde estas proyecciones son las vistas, representaría las vistas de la pieza. Si proyectamos una luz sobre ella, esta pieza, proyectaría a su vez una sombra sobre las paredes. Vamos a ver ahora la clasificación de los planos constructivos en sus distintas formas, tal y como se plantean a obras públicas y a la hora de llevarlos a obra para poder ejecutar el proyecto. Comenzamos por el plano o planta general de conjunto. Este lo que presenta es una visión general del proyecto, de forma que podemos ver la situación del edificio o edificaciones, así como de los distintos elementos que componen el paisajismo y la organización, con relación a las concordancias existentes entre ellas y también al terreno.
Tenemos también el plano o planta sanitaria, en el cual se define cada conexión de drenaje, desde los sanitarios de cada apartamento, villa o parte de la edificación, hasta los registros dentro de la propiedad que irán conectados al drenaje público o, en su caso, una fosa séptica, según corresponda. Esta representación normalmente se realiza en A4, en A3, A2, A1 y A0, si bien los más adecuados son para el A2 y el A1 por su manejabilidad en obra. El plan de instalaciones sanitarias es la representación gráfica del desarrollo de las redes de agua, desagüe, aguas fecales o agua de lluvias, válvulas y accesorios. Consta también de los diámetros de tubería y los accesorios que las unen y controlan el caudal, así como la ubicación y características de equipos y piezas sanitarias que permiten el funcionamiento y servicio de toda la unidad completa. Tenemos también el plano o planta de cimentación, que es el documento técnico que representa gráficamente la cimentación de la estructura del edificio o de la edificación en sí. Nos proporciona información detallada sobre la ubicación, dimensiones, características, profundidad de los elementos de cimentación, ya sean zapatas, losas, pilotes, micropilotes, microinyecciones, encepados o incluso vigas de cimentación. Este plano es elaborado por ingenieros civiles y es una herramienta indispensable durante la etapa de diseño y construcción. Es donde va a transmitir el edificio las cargas al terreno. ¿Qué incluye este plano de cimentación? Bien, pues puede contener algunos de los siguientes elementos, o normalmente contiene prácticamente todos. Los planos de planta, que muestra la disposición y distribución de las zapatas y los elementos de cimentación en relación con la estructura, detalles constructivos que nos proporcionan información útil sobre materiales, dimensiones y métodos de ejecución de dicha cimentación. Presentan también cortes y secciones, representando vistas de la cimentación que nos permiten visualizar la estructura interna, el armado y la relación así con el terreno. Y también nos incluye especificaciones técnicas como detalles adicionales sobre requisitos, estándares de construcción, aplicables a cimentación, datos sobre el concreto y demás. Posteriormente tenemos el plano de techo, planta de cubierta, que es la representación gráfica que nos va a mostrar la estructura, forma y características del techo cubierta del edificio. Si está bien elaborado, incluirá además varios elementos esenciales para comprender y construir dicho techo de forma sólida y funcional. En cuanto a los planos estructurales, son los que representan el diseño de la estructura del edificio, está amparado en sí en la memoria de cálculo estructural, también realizada por un ingeniero civil con especialidad en cálculo estructural. Estos planos de detalles estructurales son dibujos técnicos que van a describir con precisión y detalle las conexiones, soportes, anclaje, armados y otros elementos de la estructura. Son esenciales para garantizar la seguridad y estabilidad de la construcción. A continuación tendremos planos de alzados y secciones del edificio, que son también otros planos de detalles que nos van a permitir ver las alturas entre piso, elevaciones, cortes del terreno, alturas de puertas y ventanas, y así como otra serie de detalles arquitectónicos que nos van a resultar útiles y muy necesarios para poder hacer una correcta ejecución. En esta imagen veis de forma breve, un poco de la simbología que normalmente se utiliza tanto en instalaciones sanitarias y eléctricas. Prácticamente es similar en todos los países a nivel internacional, hay pequeños cambios y pequeñas nomenclaturas que pueden llegar a cambiar, pero en general se mantienen estándar. Ahora vamos a ver lo que es la parte de medición de planos y acotación de los mismos. Vamos a comenzar definiendo qué es acotación, qué entendemos por acotación. Pues bien, la acotación es la medida de una característica de un objeto o de un volumen, el cual debe ser especificado en un dibujo técnico. Se conoce también como cota o dimensión y debe cumplir igualmente un conjunto de reglas que faciliten su lectura y también facilite la construcción y edificación. Tenemos dentro de ellas las líneas de cota. Las líneas de cota son unas líneas finas que nos indican la dimensión de cada parte de la pieza, es decir, indican el principio y el final de lo que estamos acotando, lo que estamos midiendo, de forma que no tengamos pérdida.
Normalmente quedan interrumpidas en su centro para la colocación de cotas o unidades aparte, a menos que la cota se sitúe sobre la línea, que es otra de las formas permitidas también. Deben ser de espesor fino y terminar en flechas o en rayas oblicuas, hay quien los sitúa en forma de puntos, pero lo más habitual es encontrarlas con flechas y líneas oblicuas, que marcan el principio y el final de la cotación. Estas líneas deben disponerse de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza, siempre y cuando midamos por el exterior, pero si medimos una volumetría interior, entonces lo normal es que midamos interiores y de esa forma también acotemos lo que es el espesor de muros. Tenemos también líneas auxiliares de cota que siempre van a ser continuas, parten del objeto y limitan el espacio acotado. Estas se trazan de perpendicular a la línea de cota y la sobrepasan normalmente en 1 o 2 milímetros. Si es muy corta, se va a prolongar entre ambos lados, fuera de esta línea auxiliar, de forma que las flechas o líneas oblicuas se van a dibujar de forma que terminen en ángulo recto. En cuanto a los números de cota, es lo que nos va a dar en sí la dimensión, lo que estamos midiendo. Como digo, se puede colocar bien en el centro interrumpiendo la línea de cota o bien sobre ella. Lo que sí debemos hacer es que si utilizamos una forma en un plano, siempre debemos de continuar con esa forma. Si es sobre la línea, todo debe ir sobre la línea. No podemos coger e interferir y unas cosas hacerlas de una manera y otras de otra, porque eso entorpece lo que es la labor de identificación. Daros cuenta que en un proyecto intervienen muchas personas, unas con más capacidad y más habilidad para ver los planos y otras con menos, pero todos deben de llegar a poder interpretar esa información de forma real, de forma práctica. En cuanto a las normas para acotar, debemos sobre todo tener en cuenta que la cantidad de cotas debe ser la mínima posible, pero la suficiente para definir la información, tamaño y dimensiones de cada elemento. Las cotas menores debemos de colocarlas más cerca del área que estamos midiendo y las mayores más alejadas, de forma que evitemos los cruces entre las de cota y las auxiliares. Cuando cortemos partes de un área que está en la misma dirección, debemos de colocar todas las cotas en una sola línea continua, de forma que se vea más limpio el dibujo. O sea, no podemos ir separando ni distanciando más unas cotas u otras del dibujo. Eso entorpecería también la labor visual de identificación. Y cuando acotemos diámetros, en la vista donde se observa la forma circular, se debe de colocar el símbolo del diámetro antes del número de la cota, de forma que sepamos que es una forma circular. Cuando acotemos radios, las líneas de cota deberán llevar una sola flecha que se situará en el extremo que toca el arco. Cuando sea un arco lo que estamos acotando, trazaremos la línea de cota concéntrica con el arco y las auxiliares se trazarán paralelamente a la bisectriz de dicho ángulo. Cuando debamos de acotar el ángulo, la línea de cota es un arco de circunferencia cuyo centro es el vértice del ángulo y las líneas auxiliares van a ser la prolongación de los lados del ángulo. No nos está permitido usar líneas de contorno o de ejes de simetría como líneas de cota, ni trazar líneas de cota como prolongación de los mismos, porque eso confundiría. Pero sí está permitido usar líneas de ejes o prolongaciones como auxiliares de cota. Eso sobre todo para estructuras, cimentaciones, ejes de pilares, de columnas y demás. Aquí veis en esta imagen, en esta diapositiva ya, un ejemplo de un plano arquitectónico acotado, sin amueblar, donde veis tanto cotas exteriores como cotas interiores y veis también la simbología de las secciones y también las nomenclaturas con letras y con números para poder identificarlas. Vamos acercándonos al final ya de esta breve introducción a la lectura de planos y quiero culminar introduciendo también en la parte de diseño visual ya final en sí de los planos, en el cual debemos introducir lo que llamamos el bloque de títulos o la viñeta de rotulación. ¿Qué es esto? Bueno, el dibujo técnico debe de contener un bloque de títulos, que es el que tiene la información del proyecto, los proyectistas, los ingenieros, la propiedad, la ubicación, plano catastral, la identificación en sí del suelo y otra serie de informaciones que se pueden añadiendo de forma que contenga en sí tanto lo que es el código de planos, si corresponde a arquitectura, estructura, como otra serie de informaciones que nos hagan poder identificarlo mejor y la organización sea mucho más rápida y óptima, para que a la hora que lo llevemos a obra sea mucho más efectivo el proceso de poder supervisar en sí las ejecuciones. Esto nos va a facilitar la identificación y la conversión de cada uno de los dibujos.
La posición depende, ya digamos aquí esto está un poquito más abierto a la creatividad, pero si bien en los formatos de A3 al A0 el bloque de título se coloca en el ángulo inferior derecho del dibujo, para el formato 4 suele situarse en el lado corto inferior, porque al tener menos superficie de dibujo entorpecería y reduciría demasiado la superficie hábil para ubicar el plano en sí. Aquí os doy una serie de anchuras en milímetros que corresponde al formato 4, con el margen de encuadernaciones normal que se viene teniendo y margen de los derechos, pero todo esto ya digamos está un poquito más a disposición, lo iréis aprendiendo ya con el tiempo y sí quedamos mucho más ampliada esta información en el curso de lectura de planos que tenemos a vuestra disposición. El plegado es otra parte importante. Bueno, ya tenemos ejecutado en sí todos los planos, plegarlos correctamente nos va a permitir poder transportarlos y poder identificarlos y organizarlos en carpetas, de forma que cuando queramos buscar el arquitectónico lo encontremos de una forma óptima, cuando busquemos el de cimentación exactamente igual, cuando busquemos el de estructura por igual y los de detalles y terminaciones de forma exactamente igual. Es necesario plegarlos debido al tamaño. ¿Por qué? Pues lo que os decía, cuando llevamos para obra nos sirve tanto para poder llevarlos en carpetas como para poder revisar la información en obra. Aquí os indico un poco cómo se hacen los pliegues en zigzag, vamos a ver un poquito más adelante en sí una gráfica, con una dimensión aproximada de milímetros que suele corresponder con el tamaño de un formato carta, tipo carta, cuando queda plegado, a excepción del formato A3, que se representan y se realizan los pliegues transversales en zigzag de 297. Obviamente siempre correspondiéndose con las medidas del formato tabloide. Una vez plegado, el bloque de títulos del formato siempre va a permanecer visible, conformando la carátula en sí del plano y así nos permite identificar a qué corresponde. Como os decía, si es arquitectónico, estructural, de cimentación, de detalles, mobiliario, en fin. Aquí podéis ver cómo es que quedaría, digamos, el formato plegado de un A3 y de un A2. Más o menos queda algo como eso y veis que la terminación siempre va a quedar de forma que mantenga lo que es el bloque de títulos visible y nos permita una mejor organización de portarlos de forma más maniobrable al proyecto. Pues bien, esta es la pequeña introducción que quería haceros al curso de lectura de planos. Como os digo, en la Escuela de Ingeniería y Construcción tenemos a vuestra disposición un curso muy completo que incluye todo tipo de planos arquitectónicos, estructurales, de cimentación, instalación sanitaria, instalación eléctrica, MEP, instalación de gas, y ampliaréis otra serie de detalles con prácticas también, donde vais a llegar a conocer todos los aspectos de interpretación de planos, ya sea que estéis cualificados como ingenieros, como arquitectos, que estéis cursando la carrera ahora, o que seáis recién egresados, o incluso cualquier otro profesional del ámbito de la construcción, como puede ser plomeros, como puede ser banistas, como puede ser electricistas, carpinteros, encuadradores, cualquiera que sea vuestra profesión. Es un curso que os recomendamos encarecidamente porque va a potenciar vuestra capacidad de interpretación, os va a hacer más independiente en el desarrollo y desempeño de vuestra ocupación, de forma que podéis realizar vuestro trabajo mucho más óptimo. Espero que esta breve introducción haya sido de vuestro interés, os haya gustado, os haya picado ese gusanillo, que os quiera, digamos, querer ampliar información, pues estamos a vuestra orden a través del curso que os indicamos de lectura de planos. Muchas gracias por ver el video y estamos a vuestra orden siempre. Mucho éxito. Hasta aquí nuestro videotip de hoy. Si tenéis cualquier duda o queréis realizar cualquier consulta, podéis comentar en este video e iré respondiendo personalmente cada una de ellas. Recordad suscribiros al canal para nuevos consejos. La Escuela de Ingeniería y Construcción es vuestra aliada en capacitación profesional para que logréis todas las metas que os propongáis. Gracias por ver el video. Hasta el próximo.